Ahora el tema de modelos equivalentes de diodos. Recordarán de esos cursos de circuitos que hay una cantidad limitada de elementos de circuitos. ¿Qué elementos existen? Pues el más básico, la resistencia, el capacitor, la inductancia, acoplada a una u otra, y fuentes. Estaba la fuente de voltaje y la fuente de corriente. Y entre ellas también existía la fuente de voltaje dependiente, que podía ser dependiente de voltaje o de corriente, y la fuente de corriente, que podía ser dependiente de voltaje y de corriente. Y es todo. O sea, hay fuentes de voltaje, fuentes de corriente, resistencias, capacitores e inductancias. Y eso es todo lo que existe. Conductores y aislantes. Si lo vemos de esa manera. Y estos elementos. Y en ningún lado, pues hablaba, en esa teoría de circuitos, pues se hablaba de componentes diferentes, como el diodo, por ejemplo. Entonces, si queremos hacer uso de esas técnicas de análisis de circuitos, entonces es necesario cambiar el símbolo del diodo por un modelo de circuitos que sea equivalente a cómo opera él. Eso se les llama modelos equivalentes, o sea, son elementos de circuitos como los que acabamos de ver aquí, pero que equivalen a este comportamiento. El, el modelo más sencillo que existe de un diodo semiconductor, vamos a poner acá, es considerarlo como un elemento ideal. Los diodos idealmente fueron concebidos para que condujeran la corriente en sentido directo, como si fuera un cable, como si fuera un conductor perfecto, conducir y no conducir en contrasentido, como si fuera un interruptor abierto. Entonces, esa forma pues sería algo así, sería hasta la curva característica de ese componente si fuera ideal. Esta es la curva ideal. Es un componente que conduce perfectamente cuando el voltaje en él entre sus terminales es mayor a cero y por lo tanto no se queda voltaje en él y no conduce, su corriente es cero en sentido contrario. Entonces esta es la curva ideal y cuando es ese caso pues dibujaríamos un símbolo de diodo y diríamos, le agregaríamos esto, ideal. Estamos diciendo, es un diodo ideal. ¿A qué nos referimos entonces con ideal? Pues que no tiene un voltaje de umbral o su voltaje de umbral es cero. O sea, recordarán esta parte, su voltaje de umbral en este caso es cero. Entonces un diodo ideal, su voltaje de umbral es cero. Su corriente de fuga, esta que se ve aquí, en un diodo ideal es cero. La resistencia dinámica estática promedio, la que querramos, está aquí así. La pendiente es infinita, entonces el inverso de esa pendiente, que es la resistencia, es cero. Y en sentido contrario, también existe una resistencia promedio o resistencia estática o dinámica. Bueno, en ese caso siempre está así. Su pendiente es cero, el inverso de cero es infinito. Entonces la resistencia en sentido inverso es infinita. Entonces, la resistencia en sentido directo es cero. La resistencia en sentido inverso es infinita. Su corriente de fuga es cero. Su voltaje de umbral es cero. Lo que hablamos en el tema pasado sobre las capacitancias, entonces cuando es así de ideal, pues tampoco tiene capacitancia. Sus capacitancias de difusión o de transición, pues no son también cero. No hay tiempos de recuperación, ni de almacenamiento, ni de transición, y por lo tanto su tiempo de recuperación inversa también es cero. Entonces estamos hablando de un diodo ideal. No es cierto que existan, o sea, no hay un elemento, un diodo que sea ideal. Sin embargo, bajo ciertas circunstancias o aplicaciones podemos considerarlo así. Ahora veremos algún ejemplo simple. En muchos casos,
no es conveniente considerarlo de esa manera, como un diodo ideal. Entonces, lo podemos aproximar, hacer un modelo aproximado de esta curva. Por ejemplo, este caso, no consideramos el umbral. Bueno, ¿qué tal que si lo consideramos? Podríamos hacer esto. Ahí ya estamos considerando el voltaje de umbral. Observe que ese voltaje de umbral, bueno, es este mismo punto, pero no conduce hasta que no ocurre ese voltaje de umbral y luego empieza a conducir sin resistencia. Entonces, es otro circuito que podríamos modelar de esta manera. Es un diodo. Este sería un diodo ideal en el caso de este modelo, el diodo ideal. Y luego le agregamos, para denotar esto que está ocurriendo en ese modelo, una fuente en contrasentido. ¿Cuándo va a conducir? Cuando el voltaje que le pongamos en sentido directo supere a este voltaje, al voltaje de umbral. Entonces, esta fuente empuja en esta dirección y esta fuente en la otra dirección. Cuando esta fuente esté por encima de esta fuente, pues va a conducir el diodo ideal. Y entonces tendríamos esto. Este es un modelo mejor de un diodo, o más cercano a esta curva. ¿Qué tal que queremos que sea un modelo un poco mejor, más cercano? Bueno, aquí se nota que no existe resistencia. Bueno, podríamos pensar que tiene esa resistencia, entonces podríamos denotarla de esta manera. Observen que se parece ya más a la curva real del diodo. Entonces le agregamos resistencia. Bueno, pues esta pendiente, el inverso de esa pendiente, pues es la resistencia que tendría ese diodo. ¿Cómo se le agregamos aquí en este modelo? Bueno, pues podremos poner esa resistencia. Vamos a llamarles RB. Aún así sigue estando no del todo idéntico a la curva real. Y podemos hacer muchos modelos. Podríamos intentar linealizar haciendo rectas. Aquí hay una y aquí hay otra. Esta primera recta podría hacerse colocando otro diodo ideal, el mismo voltaje de umbral y una resistencia diferente, RD1, RD2. Entonces, una estaría aquí así, es el mismo diodo. Aquí ya me equivoqué, porque son de diferentes voltajes. Son de diferentes voltajes. O sea, una empieza en un voltaje, otra en otro voltaje, hacen una resistencia equivalente y bueno, se parece más, son líneas rectas y pueden haber muchos o varios de estos mismos circuitos en paralelo. No voy a usar eso, no voy a usar este tipo de modelo. Solo voy a asumir esto. Solo es una generalización. Entonces, si yo quiero ese modelo, un modelo parecido, bueno, pues hago esto. Esta resistencia sería esta de aquí, un voltaje de umbral. Esto sería a través de dos líneas rectas realmente. Hay otros detalles que si quiero los considero. Como les comento, todo depende de la aplicación a la que va. Algunas aplicaciones van a requerir modelar con mucho detalle y otras el diodo ideal será suficiente. Por ejemplo, yo quisiera considerar también la corriente de fuga. Entonces, una corriente de fuga en contrasentido. ¿Cómo podría hacerse eso? Bueno, pues podríamos poner una fuente de corriente, que sería esa corriente de fuga. Que tiene una pendiente. Porque sí es cierto, no va así, tiene una pendiente. Ok. Entonces hacemos una fuente de corriente con su resistencia en sentido inverso.
que debe ser muy alta, de un valor muy elevado. Que si quiero la ruptura, tengo que hacer algo similar acá, colocar un voltaje en contrasentido ahora, y va a ser mucho más grande que este caso. Y colocar un diodo también ideal en esa dirección, que tiene capacitancia, porque lo vimos en el tema anterior de las capacitancias equivalentes, de las capacitancias que posee la unión. Bueno, entonces también yo podría poner esas capacitancias. Y esas capacitancias depende de qué dirección podría colocarla aquí. La capacitancia de transición. Y colocarla acá. No me quedó mucho espacio. La capacitancia de difusión. Entonces depende de qué tanto quiera modelar. Inclusive, como es un conductor, los semiconductores dopados funcionan como buenos conductores y además tienen terminales metálicas. Entonces, también esas terminales y esos materiales tienen inductancia. Recuerden que un material conductor, cuando le es atravesada por corriente eléctrica, por cargas eléctricas, genera un campo magnético. Entonces, un cable por sí mismo, atravesado por corriente, tiene una inductancia. Entonces, también aquí existen inductancias. Son muy pequeñas. Son mucho más pequeñas que estas capacitancias. Pero entonces, podríamos tener un circuito, un circuito equivalente al diodo real. Entonces, esto estaríamos hablando, o le estaríamos indicando que es un diodo real. ¿Qué tan detallado queremos ser? Bueno, pues ya depende de la aplicación a la que va. En algunos casos, cuando las frecuencias son muy elevadas, las señales son muy altas, los modelos van a ser más complejos. Cuando las frecuencias son muy bajas, podríamos usar inclusive el modelo ideal. Pondré un ejemplo así rápido. Imaginen que queremos, vamos a borrar aquí, regresando a la aplicación típica, queremos rectificar la señal de corriente alterna de la línea de alimentación. Así, un circuito así de sencillo. En México, en nuestro país, la línea de alimentación pues es de 127 volts efectivos. 127 volts efectivos pues es una señal sinusoidal de casi 180 volts pico. 180 entre raíz de 2 pues es casi los 127 volts efectivos, que es el voltaje nominal en nuestro país, bueno, en México. Este es un circuito extremadamente sencillo que está pues, en la casa de muchos de ustedes. Por ejemplo, en las secadoras de cabello. Las secadoras de cabello utilizan un motor, esta carga es un motor de corriente directa. Entonces, si yo le coloco un motor de corriente directa, una señal sinusoidal que va y viene, pues el motor intentaría girar en una dirección y luego, bueno, giraría en una dirección y luego en la otra dirección, pero es tan rápida que el motor se queda quieto. Entonces no giraría. Y entonces, ¿qué se hace? Poner un diodo a la línea y ahora solamente va a tener señales positivas. Aquí en la carga solamente veríamos las partes positivas. Entonces el motor siempre va a girar en la misma dirección, siempre intentaría ir hacia un solo lado y bueno, pues va a servir esa pistola de aire. ¿Cómo sería adecuado usar ese diodo? Si lo queremos analizar el circuito desde el punto de vista de la teoría de los circuitos, bueno, pues hay que poner un modelo de ese diodo. Si es un diodo de silicio, que tiene un voltaje de umbral de 0.7 aproximadamente, y está entrando una señal de 180 volts pico, entonces ¿cuál es el pico de la señal de salida? Podemos quitar ese símbolo y poner todo el modelo.
y hacer un análisis. Pero ¿qué va a pasar? Que 180 menos la caída de 0.7, pues es casi 180. O sea, es tan grande la señal que realmente el umbral es irrelevante. Ahora, estas capacitancias, la frecuencia de aquí en México es de 60 Hz. Y estas capacitancias, esta es mucho menor, esta es mucho mayor, es la que predomina, pues está en el orden de los 10, 12 picofaradios, dependiendo del diodo. Pues 10, 12 picofaradios, como es un capacitor muy pequeño, el resultado son varios cientos de megaohms. Entonces, aquí hay una resistencia en paralelo de varios cientos de megaohms. Entonces, va a crear un divisor de voltaje, pero en conducción directa en paralelo con una resistencia de varios megaohms. Entonces, esto conduciendo directamente con una resistencia en sentido directo de unos pocos ohms, asumamos que sea de medio ohm, y esta resistencia, supongamos que fuera de 100 ohms, y esta de medio ohm en sentido directo, en paralelo con 100 megaohms, el resultado es que es muy irrelevante considerar esa capacitancia. Esta aún más todavía. Esta resistencia de varios megaohms también es irrelevante comparado con esta otra de medio ohm, tal vez. Que el voltaje de umbral es irrelevante comparado con el voltaje de la línea. E inclusive esta corriente de fuga, que puede ser del orden de los picoamperes, cuando aquí puede haber amperes, pues es irrelevante. Y entonces lo más adecuado en ese ejemplo hipotético es considerar al, al diodo, podemos poner así, como algo ideal. Y va a ser el análisis que hagamos en ese circuito va a ser bastante cercano a la realidad. Inclusive en vez de poner el símbolo del diodo y decir que es ideal, pues podríamos poner un interruptor. Que cuando va en esa dirección se cierra. Entonces es todo el circuito. Esto que queda. Y cuando va en sentido contrario, es un interruptor que se abre. Entonces hay aplicaciones que el diodo ideal, el modelo del diodo ideal, pues es suficiente para encontrar un resultado muy cercano a la realidad. ¿Okay? Bueno, hasta aquí este video.